Buenas tardes y gracias por permitirme hacer parte de este Congreso Internacional de Estudiantes Sentipensantes con esta ponencia que pretende compartir con ustedes 5 estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en contextos de formación bilingüe. Estas estrategias son el resultado de una investigación-acción que pretendía dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué estrategias pueden desarrollar la competencia comunicativa intercultural en contextos de formación bilingüe? Para esta investigación se realizaron 3 etapas principales a través de un plan de acción. La primera era ese diagnóstico de una situación problemática, es decir, mirar en el aula hasta qué punto los estudiantes habían desarrollado una competencia comunicativa intercultural o si por el contrario se habían quedado en una competencia cultural de conocimiento. La segunda era esa formulación de estrategias de acción para resolver el problema. Son estas 5 estrategias que hoy quiero compartir con ustedes. Y el plan de acción era la implementación de estas estrategias de acción. Para la investigación se tomó la competencia comunicativa intercultural desde los postulados de Byram, 1997, ya que él la describe como esa capacidad de utilizar el idioma de una manera adecuada en contextos culturalmente diversos, pero es una competencia que va mucho más allá de lo lingüístico porque abarca esa sensibilidad de las diferentes culturas, pero hay un punto muy importante de la competencia comunicativa intercultural que tiene que ver con esa capacidad de negociar significados en diversos contextos interculturales. También se abordó la educación intercultural porque ésta se convierte en el objetivo de la investigación, ya que la educación intercultural tiene como meta permitir que los estudiantes tengan esa apertura hacia otras culturas para establecer diferencias, pero sin esos prejuicios que conducen generalmente a la desigualdad. No nos vamos a centrar en el proceso investigativo porque tenemos poco tiempo para describir las 5 estrategias, pero acá tenemos estas que pueden servir como una herramienta para el desarrollo de la competencia intercultural en el contexto de la formación bilingüe. Específicamente esto se desarrolló en contexto universitario. Vamos a tener nuestra primera estrategia que titulamos Poner los imaginarios en sospecha. Para ella utilizamos referentes teóricos como el método mayéutico y el trabajo de los estereotipos. Bueno, esta primera estrategia lo que pretendía era tener la opinión de los participantes de su propia cultura antes de abordar el concepto que ellos tienen de la cultura de los demás. Y para esto lo hicimos a través de la clasificación en 2 columnas de lo que los estudiantes pensaban de su propia cultura. Y para ello nos dimos cuenta que ellos analizan a través de los estereotipos lo que es una cultura. Entonces pusimos los estereotipos positivos, de carga positiva y de carga negativa, para que ellos evidenciaran cómo se ven ellos mismos. Por lo general el estudiante el estudiante de lenguas, y sobre todo estos estudiantes que analizamos, tienen una tendencia a describir a través de prejuicios, a través de estereotipos que son negativos. Cuando hablamos de estereotipos, De Carlo, en 1998, consideró que los estereotipos no son malos, son un primer contacto de conocimiento hacia el otro, de conocimiento hacia la otra cultura, pero el problema es quedarnos ahí, es pensar que las culturas son lo que los estereotipos conllevan. Si bien es un primer acercamiento, pues entonces lo que hay que hacer es lo que dice esta estrategia, que sería ponerlos en sospecha. ¿Cómo los pusimos en sospecha? A través del método mayéutico, trabajando con los estudiantes esas preguntas, desestabilizarlos un poco de sus referentes y preguntarles ustedes por qué consideran que los colombianos son así. Entonces en estas columnas, sobre todo en los aspectos negativos, veíamos afirmaciones como los costeños son perezosos, las pereiranas son chicas fáciles. Entonces les preguntábamos, ¿conocen ustedes personas de la costa? ¿Conocen ustedes personas del eje cafetero? ¿Qué afirmaciones, qué argumentos tienen ustedes para validar estas afirmaciones? Y llegábamos a
situaciones donde los estudiantes decían, no, 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 yo tengo de hecho familia costeña, no, yo voy mucho a Pereira y no son así. Entonces es desmantelar ese imaginario que ellos tienen para evitar que se siga perpetuando la imaginación del otro a través de lo que conlleva un estereotipo que por lo general tienden a ser negativos. Pasamos a nuestra segunda estrategia, que tiene que ver con la construcción de la imaginación narrativa. Para esto utilizamos el método explicativo diferencial de Zuleta y el cuadrado ideológico de Van Dyck. Pero empezamos hablando de esta imaginación narrativa desde los postulados de Nussbaum, quien dice que es esa capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar del otro, es decir, ser un lector inteligente de su historia. Para hacer esta construcción narrativa, el método explicativo diferencial de Van Dyck lo que nos dice es que para analizar la cultura o para analizar las realidades o lo que nos ocurre, muchas veces utilizamos dos métodos. El primero es el esencialismo y el segundo es el circunstancialismo. El esencialismo es explicar un fenómeno a través de lo que él hizo, es decir, lo que le ocurrió. Él es una manifestación de su ser más profundo. Él es así. Mientras que el circunstancialismo, los mismos fenómenos se explican por circunstancias que son adversas, es decir, yo no soy así, a mí me tocó. Entonces, lo que nos lleva a decir es que cuando analizamos la cultura debemos utilizar los mismos referentes. No podemos estar analizando el otro desde el esencialismo y mi cultura desde el circunstancialismo, porque entonces no vamos a encontrar puntos convergentes que nos permitan ese entendimiento entre culturas, porque estamos utilizando ópticas diferentes para hacer los análisis. Y otro aspecto importante es el cuadrado ideológico de Van Dyck. Este cuadrado, como su palabra lo indica, es un cuadrado dividido en dos partes. Hay un polo, una parte, la parte superior podríamos poner mi cultura y la parte inferior la cultura del otro. En un lado vamos a poner los aspectos positivos y en el otro los negativos. Que es interesante que el estudiante describa, los vea, los plasme y pueda ver qué es lo que considera positivo de su cultura y negativo de la misma, pero también de la otra cultura. Y visualizando podemos ver si se le está dando mucho más valor a los aspectos negativos de nuestra cultura. O por el contrario, podemos estar visualizando aspectos supremamente superiores de nuestra cultura con respecto de la del otro. Entonces este cuadrado nos permite como tener un equilibrio en la visión que tenemos en la mediación de nuestra cultura y la cultura del otro. Llegamos al tercero, la mediación en el diálogo constructivo a través de la pragmadialéctica. Entonces, ¿cómo hicimos este diálogo constructivo? Para ello hicimos debates, hicimos foros con una estrategia pedagógica a través de la figura del mediador que trasciende el papel del simple emisor. Entonces la pragmadialéctica nos habla de unas etapas de una discusión crítica y estas etapas son la confrontación, la apertura, la argumentación y el cierre, es decir, enseñarle a nuestros estudiantes a realizar debates donde haya una mediación. Y una de las buenas maneras para hacerlo es utilizar esta pragmadialéctica que nos habla de unas reglas de la comunicación, de unas reglas del intercambio que son interesantes desarrollar en los estudiantes. Pasamos a nuestra cuarta estrategia, que es una metacognición del intercambio comunicativo a través del modelo metacognitivo de Noel. Para esto entonces podemos ver que hemos transcurrido ya como un camino interesante con los estudiantes, poniendo esos imaginarios, esos estereotipos que ellos tienen, esa visión de la cultura en sospecha, como pensar que existen otras maneras de abordar la cultura y que muchas veces los estereotipos pues conllevan a una visión errada de lo que es el otro. Hemos hecho esa construcción de esa imaginación narrativa dándole digamos que un balance equitativo a las dos culturas a través de este cuadrado ideológico de Van Dyck y hemos propiciado unos espacios de diálogo a través de la pragmadialéctica. Digamos que con esta estrategia de la metacognición pretendemos que el estudiante ponga en práctica y que él mismo proponga otras estrategias en su campo de acción. Entonces, ya aquí los estudiantes pueden realizar unas propuestas pedagógicas, bien sea en contextos diferentes o con sus propios compañeros, en las cuales ellos pues van a desarrollar
sus puestas en escena. Y para esto nosotros pues proponemos ese modelo de Noel porque nos habla de que existen pues esas 3 etapas que son interesantes: la planificación, el control y la evaluación. Bueno, y ahora llegamos a nuestra última estrategia, que se llama la reafirmación del yo para el intercambio con el otro. En esta estrategia es interesante ver que volvemos a nosotros, volvemos a nuestra cultura. Empezamos con poner esos imaginarios en sospecha de nuestra cultura y volvemos a pensar en nosotros. ¿Y por qué decidimos que estas estrategias empiecen con nosotros y terminen con nosotros? Porque quisiéramos que se subrayara, que se tuviera muy en cuenta que la competencia intercultural no es el ir a buscar al otro, no es ir al encuentro de la otra cultura. Es que yo necesito conocer mi cultura, aceptarme como soy, aceptar mis referentes, conocerlos para poder ir al intercambio con el otro. Para ser un mediador, yo para poder entender la otra cultura tengo que entender la mía. Entonces, para esto hay una estrategia que es de Yussel y es el uso de la publicidad. Y es que, como el autor nos dice, la publicidad es un agente de socialización de los valores de una cultura. Entonces, la publicidad nos puede compartir muchos referentes de lo que es el otro. ¿Cómo lo hicimos? En el caso de nuestra experiencia, analizamos una publicidad de Café Colombia, y vimos que los valores que se mueven a través de la publicidad es la familia, es la amistad, tomarse el cafecito en el cafetal con los amigos. Bueno, entonces esto nos muestra cómo ahí se está moviendo en la familia y los amigos, mientras que en el contexto francés la misma publicidad de café nos está llevando a otros valores, y esos valores tienen que ver con la independencia y la autonomía. Es decir, es importante trabajar a través de la publicidad que nos dicen estos valores culturales. Ya terminamos para nuestras conclusiones. Tenemos 2 principales, y la primera es que la enseñanza de la competencia intercultural puede beneficiarse de la integración de conceptos que provienen de otras disciplinas, es decir, no necesariamente tenemos que utilizar lo que ha sido desarrollado para la competencia comunicativa intercultural, sino que nosotros podemos tomar referentes de otros teóricos. Por ejemplo, Van Emeren, que trabajó para la pragmadialéctica, él no escribió esto para la competencia comunicativa intercultural, pero nosotros nos servimos de ella porque consideramos que ella puede desarrollar la competencia comunicativa intercultural. ¿Pero esto es posible? Sí, y solo si se hace a través de una transposición didáctica en la cual el profesor se convierte en una herramienta poderosa que puede transformar esos conceptos que vienen de otras disciplinas, de otras ciencias, al servicio de la competencia comunicativa intercultural. Cómo el profesor es capaz de llevar todos esos referentes desde otras áreas al desarrollo, al servicio de esa competencia comunicativa intercultural. Bueno, estos son los referentes bibliográficos que utilizamos, y les agradezco mucho por haber escuchado estas 5 estrategias. Espero les sirva, y espero que si ustedes tienen otras estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, me la hagan llegar al correo que aparece en la primera diapositiva. Muchísimas gracias.